semana pasada pues, hubo un inconveniente, no me puedo conectar. Entonces, bueno, ya se solucionó, así que estamos por acá, ¿no? Así que vamos a comenzar. Les voy a compartir la pantalla, vamos a avanzar con la clase de hoy. Ok, entonces, por favor me confirman si logran ver ahí la pantalla. Sí, doctor, sí se logra ver. Bueno, perfecto, muchas gracias. Vamos a ver ejemplos ahora de lo que sería la tomografía computarizada. Un momento. Ok, bueno. Como ya que estamos avanzando con respecto a el estudio del parénquima cerebral, tanto por resonancia como por tomografía, vamos a ver unos ejemplos de un estudio tomográfico cerebral, ¿no? Tener en cuenta que si bien la resonancia magnética va a ser superior a la tomografía en lo que respecta a la visualización de las estructuras, a la definición de las imágenes, ¿no? Pero igual nosotros tenemos que irnos poco a poco familiarizando con las características de una tomografía cerebral, teniendo en cuenta que este es un estudio de elección para múltiples patologías del sistema nervioso, sobre todo, por ejemplo, cuando nosotros tenemos la sospecha de un infarto cerebral o de un cuadro hemorrágico cerebral y queremos saber pronto a qué tipo de problema nos estamos enfrentando, ¿no? Así que siempre la tomografía va a representar una herramienta de primera elección para múltiples patologías del sistema nervioso. Aquí tenemos un ataque cerebral en el plano axial. Como anteriormente les indicaba, el plano axial, ¿no? O esta orientación axial es el plano básico en el cual se obtienen las imágenes, ¿no? En todos los estudios tomográficos, incluyendo cerebro. Y que a partir del plano axial, pues la computadora, el tomógrafo, nos va a brindar las llamadas reconstrucciones. Son imágenes en otros planos o en otras orientaciones que vienen o derivan de este plano axial, ¿no? Si este es el plano axial, las reconstrucciones que se nos brindan adicionales va a ser la reconstrucción coronal, que es esta de acá, o de frente. Nos vamos a ver la estructura viéndolo de frente, de adelante hacia atrás, y la reconstrucción sagital, donde el estudio va a ser realizado, se va a obtener imágenes de derecha a izquierda. Viéndolo la tomografía en el plano axial, lo importante es, para irnos poco a poco familiarizando, es poder reconocer qué área o zonas estamos viendo, ¿no? Si nos vamos desde la parte más inferior, les señalo aquí la parte más inferior hacia la región de la base, podremos ir poco a poco ir reconociendo, ¿no? La parte ósea, que es toda esta imagen gruesa, hiperdensa, periférica, que es lo que vendría a ser el elemento óseo, el hueso occipital, como en su interior pues va a ir apareciendo, ¿no? Esta formación isodensa que corresponde a los hemisferios cerebelosos, tanto el hemisferio derecho como izquierdo, en su parte pues más inferior, perdón, plano o nivel más inferior. Y mientras vamos subiendo en los niveles de corte, aquí se representa
con una línea azul el nivel que estamos viendo en el plano axial. Entonces yo voy subiendo, vean cómo se va visualizando de mejor manera los hemisferios cerebelosos, tanto derecho como izquierdo, la parte ósea periférica, esta parte más anterior e inferior es la región de la faringe. Vamos ascendiendo y vean cómo se va conformando, viendo más ampliamente a los hemisferios cerebelosos, tanto derecho como el hemisferio izquierdo. La parte hipodensa más anterior, aquí este nivel es líquido cefalorraquídeo, en la que está circundante a la parte de lo que sería el bulbo raquídeo. Mientras vamos ascendiendo, vean cómo aparece una zona central hipodensa entre la región del bulbo y los hemisferios cerebelosos. Es el cuarto ventrículo. Esta zona que les señalo es el cuarto ventrículo con líquido cefalorraquídeo en su contenido. Los líquidos, al ser hipodensos tienen o se visualizan de esta manera, ¿no? Y vamos ascendiendo en los niveles, verán que tenemos parte ósea gruesa y poco a poco va a ir apareciendo ya en la región más anterior algo de parénquima encefálico inferior, que es el lóbulo temporal, ¿no? Va a comenzar apareciendo cada vez más lóbulo temporal, esta parte del lóbulo temporal. Acá se va a ir o comenzará a superponerse lo que es la visualización de los hemisferios cerebelosos con la parte ya del parénquima cerebral, parte de los lóbulos occipitales, lóbulo occipital que deberá aparecer y podérselo visualizar aquí en la región más posterior y central o medial, y la parte más anterior que es lóbulo temporal. Estamos yendo de abajo hacia arriba, el lóbulo temporal, esta región del lóbulo temporal, y parte del lóbulo occipital, tanto derecho como izquierdo. Vean cómo acá se ha tornado más grueso, prominente, lo que sería la protuberancia y lo que va terminando el cuarto ventrículo. Ya vemos mucho más amplio el parénquima cerebral, ya aquí casi ya se va perdiendo el cerebelo. Tenemos lóbulo temporal amplio, lóbulo occipital posteromedial, la protuberancia. Vamos subiendo en los niveles de corte hasta llegar al mesencéfalo. El mesencéfalo es cuando aquí en la parte central la protuberancia cambia de aspecto y lo que ustedes ven es una formación que se lo compara muchas veces como un Mickey Mouse, ¿no? La imagen de un Mickey Mouse, es decir, estos dos abultamientos periféricos y una región central. Entonces el mesencéfalo, todo esto es el mesencéfalo, con sus abultamientos que representan a los pedúnculos cerebrales, tanto el derecho como el izquierdo. Estas áreas de menor atenuación, menor densidad es líquido cefalorraquídeo en las regiones de las cisternas basales, líquido que vemos aquí también en los globos oculares. A nivel mesencefálico, ya en la parte más, esta región anterior representa en parte a los lóbulos frontales, ¿no? En su zona más inferior, lóbulos frontales, tanto derecho como izquierdo, lóbulo temporal amplio y la parte más posteromedial, lóbulo occipital derecho e izquierdo. El mesencéfalo, que tiene este aspecto, que ya lo vemos. Si voy subiendo en los niveles de corte, ven cómo ya se pierde esa configuración del mesencéfalo y me comienza ya a verse más, o reconocer un poco más fácil lo que sería los hemisferios cerebrales
la parte central hipodensa, que es el tercer ventrículo. Estas formas, esta imagen con aspecto como de una letra Y, más o menos, de una letra Y hipodenso, es la cisura de Silvio. La cisura de Silvio, en forma de Y, con líquido cefalorraquídeo en su interior. La parte, cuando ya estamos a este nivel, si subimos un poquito más, ustedes lograrán ver a los ventrículos, lo que es la asta anterior del ventrículo lateral, tanto derecho como izquierdo, la asta occipital, el ventrículo, y algo que ya podremos identificar, uno que en este nivel, si recordamos el material que ya estábamos viendo, a este nivel, podemos recordar topográficamente se encuentran los núcleos de la base, núcleos basales, la parte que está justo adyacente a las astas anteriores ventriculares, que es la cabeza, el núcleo caudado, esta parte de tejido cerebral adyacente a la línea media posterior, que es el tálamo derecho, la región del tálamo izquierdo. Recuerda que aquí medial sería el tercer ventrículo, parte del tercer ventrículo, estructura encefálica más lateral, que es donde se encontraría topográficamente el núcleo lenticular, y una banda de sustancia blanca que se encuentra entre las áreas de los núcleos basales y correspondería a la cápsula interna, ¿no? Esto en tomografía, al menos ustedes se pueden ubicar de manera topográfica viendo las regiones de los ventrículos laterales para recordar en el plano axial dónde los vamos a encontrar estos elementos. Además, la parte más desde la mitad hacia adelante corresponde al lóbulo frontal derecho-izquierdo. La parte central o mitad hacia atrás, ¿no?, es la región del lóbulo temporal. Otra región adyacente aquí a las astas posterior occipital sería el lóbulo ya parietal. Se comienza a ver el lóbulo parietal. Y lo más medial y posterior, de menor volumen, corresponde al lóbulo occipital. Voy subiendo en los niveles de corte, veo los ventrículos laterales. Vean cómo poco a poco va a aparecer los llamados cuerpos de los ventrículos laterales, que es la continuación de sus astas. Aquí está ya el cuerpo de los ventrículos laterales. Recordemos que aquí se encontraba un elemento de estación que se llamaba el centro semioval, ¿no?, por donde pasaban tractos desde la corteza y que se dirigían hacia lo que es el tronco encefálico. Y a este nivel, pues ya que vemos los cuerpos ventriculares, también podemos tener en cuenta que lo que ya se puede visualizar en mayor proporción es el lóbulo frontal y parietal. La mitad anterior es parte del lóbulo frontal y la parte posterior es principalmente el lóbulo parietal. Ya se va perdiendo, o sea, de mucho menor volumen al lóbulo temporal y prácticamente ya se pierde el lóbulo occipital en su visualización. Mientras voy yendo a los niveles más superiores, ¿no?, veo los cuerpos ventriculares que poco a poco va a ir desapareciendo. Desaparecer los ventrículos, están en la parte ya superior de los hemisferios cerebrales, perdón. Y donde en este caso, pues a este nivel, que estamos acá, ya lo que ustedes van a apreciar de hemisferio cerebral corresponde al lóbulo frontal y lóbulo parietal. Casi que la mitad anterior es frontal y la mitad posterior es parietal. A este nivel también podemos ver un poco más
de detalle lo que sería la llamada diferenciación entre la sustancia blanca y la sustancia gris, que deberíamos nosotros poderla visualizar en tomografía. La sustancia blanca interna en el parénquima cerebral es discretamente más tenue o menos denso, pues se ve que, si ustedes aprecian, la parte interna del parénquima está un poco más oscuro, discretamente más oscuro o menos denso que la periferia de la corteza cerebral, la periferia más denso o algo más claro, donde está la sustancia gris, ¿no? Siempre la sustancia gris va a ser más denso, periférico, que la sustancia blanca, que va a ser hipodensa. Y también vemos unas líneas más oscuras, ¿no? Como unos trayectos más oscuros, menos densos, que corresponden a los llamados surcos corticales, estos espacios que se forman entre los giros y que están llenos de líquido cefalorraquídeo. Como líquido se lo ve hipodenso, muy hipodenso en tomografía, por eso tiene ese aspecto. Así que es importante que ustedes puedan ir reconociendo o teniendo en cuenta cómo se debe apreciar lo que es el líquido cefalorraquídeo hipodenso en los surcos corticales, y cuando esto se pierde debemos pensar que puede haber patologías, ¿no? Más que todo tienen en cuenta en casos como cuando puede haber una hemorragia cerebral, ¿no? Que en donde se mezcla el sangrado con el líquido cefalorraquídeo y se puede ver un aspecto así de un cambio en la densidad de lo que sería el líquido cefalorraquídeo en los surcos corticales. Yendo hacia la parte más superior, pues lo que domina es el lóbulo frontal, poco más de la mitad yendo hacia atrás y en proyección hacia adelante sería el lóbulo frontal, y una pequeña parte más posterior es el lóbulo parietal, ¿no? Más o menos como se lo vería en el plano axial a nuestra tomografía cerebral. Ahora en la reconstrucción coronal, pues veremos cómo yendo de adelante hacia atrás, pasando por la región del macizo facial, vean cómo vemos aquí los globos oculares con el cristalino como un disco denso. Ahí salían mucho más evidentes globos oculares. Y la región del parénquima cerebral, la parte más anterior, que son los lóbulos frontales, ¿no? En este plano o en esta reconstrucción nos permite también ver a los giros cerebrales que son estas como dedos, como formaciones digitiformes que están en la periferia del cerebro. Esos son los giros, y entre los giros quedan espacios llamados surcos, los surcos corticales, ¿no? Estos espacios con diferentes grosores y que están llenos de líquido cefalorraquídeo de aspecto hipodenso, ¿no? Esos son los surcos y los giros. Vean cómo podemos ver a los ventrículos laterales con líquido cefalorraquídeo en su interior. La diferenciación entre la sustancia blanca, hipodensa en tomografía, y la sustancia gris, periférica, algo más densa, un poco más clara, periférico. Y la diferenciación de los planos y las estructuras. Cuando ya vamos hacia posterior, ya uno a aparecer lo que sería el cerebelo, los hemisferios cerebelosos, y unas suaves líneas claras o densas que casi separan a lo que es la parte del cerebro, el lóbulo temporal, de la parte más
inferior que corresponde a los lóbulos cerebelosos o hemisferios cerebelosos. Esto lo llamamos como la tienda del cerebelo, ¿no? Vean como hay una suave línea blanca densa que separa el parénquima acá cerebral de la zona del cerebelo, tanto el hemisferio izquierdo como el hemisferio derecho. Todo esto de aquí es el tronco cerebral hasta continuar con la médula. La tienda del cerebelo, fino, hiperdenso, y la parte del parénquima cerebral. La zona o foco muy denso corresponde a lo que es la glándula pineal, que está calcificada. Acá un momentito, ese plano coronal y la reconstrucción sagital del lado. Tal vez muy importante o relevante es cuando nos ponemos justo en la línea o parte central de todo lo que sería nuestra estructura cerebral visto en tomografía. Estamos casi en toda la línea media, cruzando a lo que es el tronco, cerebro y la parte central del cerebelo, ¿no? Aquí se señala todo el cerebelo. Vean esta zona central de baja atenuación, que es el cuarto ventrículo. Las áreas de baja atenuación periférico, que es líquido cefalorraquídeo en las cisternas basales. En esta zona central, que es el tercer ventrículo. Desde aquí viene la médula, luego se ensancha para lo que es el bulbo, perdón, que es el bulbo, ¿no? La protuberancia central, y luego más arriba a lo que es la protuberancia que protruye el bulbo, el mesencéfalo, la parte central del mesencéfalo. Aquí más fácil de ver el cuarto ventrículo hipodenso, el cerebelo. Está como línea recta que separa al parénquima cerebral, una línea blanca densa que es la tienda del cerebelo. La parte mitad hacia adelante es lóbulo frontal, ¿no? Estos espacios oscuros que se delinean son los surcos corticales, ¿no? Y los que se forman entre los giros o circunvoluciones. La parte central acá es lóbulo parietal, la región más dorsal es el lóbulo occipital. La parte ósea, como aquí se forma esta como una canastilla, es la zona de la silla turca, la región de la silla turca. En su interior se encuentra la glándula hipófisis, pituitaria, de aspecto denso, como una pequeña bolita. Y las áreas estas muy negruzcas, muy oscuras, se corresponden con zonas donde hay aire, tanto en los senos frontal, seno esfenoidal, que sería aquí oscuro, como aire en la región de la faringe. Estas son las reconstrucciones, ¿no? A ver si los ponemos con la mnemotecnia para irnos guiando, de los lóbulos. Entonces, en el plano axial indicaba que está el cerebelo, aparece el hemisferio cerebeloso izquierdo y derecho. Tenemos la región más inferior, el bulbo comienza a hacerse más grueso, más prominente, ya es la protuberancia, y aparece el cuarto ventrículo, hemisferios cerebelosos amplios. Si ustedes suben en los cortes, verán que comienza a aparecer ya parénquima cerebral.
Aparte lo que es lóbulo temporal, más inferior, temporal y lóbulo occipital. Vean cómo el cerebelo se va perdiendo, los hemisferios cerebelos se van perdiendo hasta que la protuberancia cambie su morfología y adopte el aspecto como de un Mickey Mouse, que le indican lo que es el mesencéfalo, con la parte más anterior que es los pedúnculos cerebral, tanto derecho como izquierdo, y a este nivel ya comienza a aparecer el lóbulo frontal más anterior. El lóbulo temporal se ve amplio, comienza poco a poco a verse el lóbulo parietal y el lóbulo occipital sigue apreciándoselo. Voy subiendo en los cortes, ya se pierde el mesencéfalo, estamos a nivel ya del tercer ventrículo. Vean cómo se ve el lóbulo frontal más amplio, el lóbulo temporal, parte del parietal y occipital. Cuando ya ustedes visualizan a los ventrículos, las astas anteriores, pues ya se ve mucho más amplio el lóbulo frontal, parte del lóbulo temporal que ya se va perdiendo mucho. Vemos con más facilidad el lóbulo parietal, región amplia, lóbulo parietal, parte del lóbulo temporal, lóbulo occipital se va perdiendo, hasta que ustedes ya vean los cuerpos ventriculares, donde lo que van a ver pues es lóbulo frontal, mitad hacia adelante y mitad hacia atrás, el lóbulo parietal. Y mientras subimos en los niveles de corte hasta que ya se pierden los ventrículos, ya no los ven, el lóbulo frontal se va cada vez viendo más amplio, domina el panorama, y el lóbulo parietal más posterior, hasta llegar ya a la parte del vértice, cerca del vértice craneal, donde domina es la apreciación del lóbulo frontal. En la reconstrucción coronal, pues viendo de adelante hacia atrás, verán primero los lóbulos frontales amplios, los lóbulos frontales tanto derecho e izquierdo, separados por lado cerebral. Comenzarán a aparecer los ventrículos laterales y también la visualización de los lóbulos temporales. La parte más central de los lóbulos temporales, donde está la región de la ínsula o lóbulo corteza insular, los ventrículos, y vean cómo cada vez se va viendo más amplio el lóbulo temporal, lóbulo frontal, hasta que ya hacia la parte más posterior logramos apreciar a toda la extensión del tronco cerebral, bulbo, la protuberancia, mesencéfalo, ¿no? Estamos en la parte más algo del centro o de la mitad, un poco más posterior. Lóbulo temporal que se logra ver, lóbulo frontal, ya vemos también lóbulo parietal, y comenzará a emerger el cerebelo. El cerebelo, ven como hay una línea de separación entre el parénquima del lóbulo temporal y del cerebelo, donde se encuentra la tienda del cerebelo, una suave línea blanca o densa que suele encontrarse, ¿no? Ya vemos aquí más configurado el cerebelo, hemisferios cerebelosos, el cuarto ventrículo con líquido cefalorraquídeo interior, se va perdiendo el lóbulo frontal y veo el parietal y al temporal hasta ir a la parte más posterior, donde ya vamos a poder visualizar al lóbulo occipital, parietal y la parte más dorsal de los hemisferios cerebelosos, ¿no? Y en el plano, en el corte sagital, justo en toda la línea media, vean cómo está muy ahí delineado, indicado todo lo que los elementos del tronco cerebral, el bulbo, protuberancia, mesencéfalo central, el cerebelo, entre ellos pues queda el cuarto ventrículo, esta zona hipodensa central, lo hipodenso periférico que es líquido cefalorraquídeo ocupando áreas de las cisternas de la base,
la hipófisis, glándula hipófisis en la silla turca, el lóbulo frontal amplio, parte del aquí posteromedial, que sería algo del lóbulo parietal, y lo más dorsal, lóbulo occipital, ¿no? Viendo en toda la línea media del encéfalo. Y si ya me voy yendo hacia un lado, en el caso hacia el lado derecho, pues veo parte ya de lo que sería el ventrículo y el espesor de, el hemisferio cerebral. Más periférico, donde ya comenzará a aparecer también o visualizarse al lóbulo temporal, ¿no? Y va perdiéndose poco a poco el cerebelo. Eso es lo que poco a poco pues uno debe irse acostumbrando en la visualización de los lóbulos cerebrales. Por último, a manera de ejemplo, ¿no? Este es un estudio simple. Cuando utilizamos medio de contraste, vamos a poder visualizar ya los vasos sanguíneos intracerebrales que se observan o se aprecian como líneas hiperdensas, ¿no? Como trayectos hiperdensos que van siguiendo a las estructuras. Todo estos son ya elementos vasculares intracraneales que hay que irlos poco a poco identificando. Tal vez la más fácil de identificar es aquella que va siguiendo el trayecto del tronco cerebral. Va siguiendo el trayecto del tronco cerebral, que es la arteria basilar, donde le señalo. Y mientras vamos subiendo los cortes, vean cómo la arteria basilar asciende hasta que en proximidad al mesencéfalo, la arteria basilar pues se terminará y dará sus ramas terminadas, que son las arterias cerebrales posteriores, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, cuales sale por acá: cerebral posterior derecha, cerebral posterior izquierda. Mientras que acá estas zonas que les muestro acá son las arterias carótidas internas, tanto derecha como izquierda, la cual terminarán para dar sus ramas, que es las arterias cerebrales medias, para cada media izquierda y media derecha, y también las arterias cerebrales anteriores. En todo caso, nosotros podemos ver todo el examen apreciando las diferentes estructuras vasculares presentes en búsqueda de áreas donde puedan haber un aumento abrupto de calibre de alguno de estos vasos, que pierda su trayecto de aspecto como cordonal y se encuentre alguna zona dilatada, redondeada, hiperdensa, que nos haga sospechar de un aneurisma, o áreas donde puede haber una captación anómala del parénquima cerebral, ¿no? En la reconstrucción coronal, el estudio con contraste, podemos ver el trayecto de los vasos, tal vez vasos que nos podemos identificar con más importancia. Estos dos gruesos vasos inferiores, que son las carótidas internas, como le indicaba, derecha e izquierda, carótida interna derecha, que luego continúa para dar su rama terminal, la arteria cerebral media derecha, que continuará con su trayecto para la parte de la cisura de Silvio, y la arteria cerebral anterior del mismo lado derecho, y la cerebral carótida interna, izquierda, que dará también su rama, la arteria cerebral media, viene por acá, y la cerebral anterior asimismo a izquierda. Y hacia posterior pues podemos ver a la arteria basilar gruesa,
formado por las vertebrales, la fusión de las vertebrales en todo su trayecto hacia posterior para dar luego a las arterias cerebrales posteriores, ¿no? Igual nosotros lo que hacemos es seguir el trayecto de los diferentes vasos en búsqueda de áreas donde puedan haber estructuras vasculares muy dilatadas, patológicas, que me hagan sospechar de un aneurisma. Además, aquí con el contraste se puede ver más fácil a la hoz del cerebro, donde también hay estructuras vasculares, más que todo los senos venosos, y vean cómo se pudo ver con más facilidad con el contraste a la tienda del cerebelo, esta línea fina densa, tanto derecho como izquierdo, de manera como de una tienda de campaña, ¿no? Esa es la tienda del cerebelo, separando los hemisferios cerebelosos del parénquima cerebral, ¿no? Y también la imagen o en la reconstrucción sagital, como podemos ver al estudio con contraste, para ver los vasos sanguíneos. Por último, recordar que en el estudio tomográfico nosotros tenemos tanto las llamadas ventanas, ¿no? Nosotros hablamos de ventanas en tomografía, y hay la ventana del parénquima cerebral, el cual es estos estudios, estos ejemplos de estudios que es para estudiar el parénquima cerebral, las estructuras cerebrales, la llamada ventana de parénquima cerebral. Pero hay la otra llamada ventana para hueso o ventana ósea, que es esta de aquí, el cual nos permite ver a la parte ósea específicamente, ¿no? Vean cómo se perdió la definición del parénquima. Aquí yo no puedo valorar, aquí no puedo ver el detalle del parénquima cerebral, cerebelo, tejidos blandos, sino solo la parte ósea. Puedo ver con detalle tanto la tabla externa, que es esta línea blanca fina, como la tabla interna, y la parte central de aspecto como poroso, que corresponde al díplode, que se encuentra vascularizado también con médula ósea. En esta ventana nosotros buscamos trayectos de fractura, líneas de fractura que pueda interrumpir la continuidad de las tablas óseas, ¿no? O hundimiento de fragmentos o separación de fragmentos, la cual no lo voy a poder apreciar en la ventana del parénquima cerebral, ¿no? Así que esta es la ventana que ustedes van a ver o van a recibir en un paciente con trauma, y lo que debemos apreciar o valorar es la continuidad de tanto la parte cortical externa como de la cortical interna, o la tabla externa y la tabla interna. Algún desnivel que se encuentre, ¿no? Puede indicarnos fractura en un sitio donde ha habido impacto, y no solamente lo puedo ver en el plano axial, sino también lo puedo apreciar en la reconstrucción coronal, como yo puedo ver el macizo facial, los senos paranasales, ¿no? El seno de aquí, disminuir un poquito, veo muy bien los senos maxilares, la parte central, senos etmoidales, hacia más adelante el seno frontal, las que son las regiones orbitarias, cavidades orbitarias, y los huesos craneales, la calota craneal, tanto la tabla interna como externa y el díplode, en búsqueda de interrupciones de la misma, desniveles o fragmentos separados, ¿no? También puedo ver en el plano sagital la ventana ósea. Vean cómo veo el detalle de la parte ósea, que si lo pongo en la ventana de el parénquima cerebral se pierde todo ese detalle. Lo que veo es un borde grueso hiperdenso, que si en caso hubiera fractura se me puede tranquilamente pasar por algo. Puedo
no discriminar si es que hay una fractura ósea entre la ventana del parénquima y la ventana ósea, ¿no? En la ventana de hueso específicamente cuando tenemos fractura. Bueno, déjame acá. Así que eso sería pues la que terminamos prácticamente de ver en las diapositivas. Ya nuestro tema final, la comparación entre una tomografía y resonancia magnética, que veremos algunos ejemplos en la próxima clase. La resonancia siempre va a tener mejor definición de las estructuras. En tomografía hay que guiarnos por zonas específicas para reconocer los elementos y cómo nos podemos guiar para ver los lóbulos cerebrales por las regiones, ¿no? Cuando yo veo a los ventrículos, puedo apreciar principalmente el lóbulo frontal, lóbulo parietal, parte del lóbulo temporal, lóbulo occipital que se pierde. Si quiero ver lóbulo temporal y occipital mejor, debo ir hacia la región basal o inferior, ¿no? Veré bien lóbulo temporal, lóbulo occipital, perdón. Y si voy a los cortes más superiores del encéfalo, pues lo que voy a apreciar es lóbulo frontal y parietal, y mientras más voy ascendiendo en los cortes, va a predominar el lóbulo frontal en su visualización. Ok. Bueno, chicos, vamos a llegar hasta ahí al momento.